Muy bien. Estamos en la porción de Juan 3, 16 al 18. No sé si se acuerdan que la edición pasada habíamos dicho que íbamos a regresar a estos tres versículos con la intención de hablar un poquito más de estos tres como en conjunto, separándolos un poquito, pero recuerden que es la misma línea de pensamiento de Juan. Sí, nos estamos enfocando en esos tres con el propósito de poder interpretarlos un poquito mejor, pero sigue siendo una misma línea de pensamiento. Entonces, si me acompañan ahí a Juan 3, 16 al 18, y si alguien gusta ayudarme a leerlos, 16 al 18. Porque Dios no envió a su Hijo a nuestra sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Muy bien, muchas gracias. Entonces, esos tres versículos, como ya se había mencionado previamente, el versículo 16 de Juan 3 generalmente son los versículos que todo el mundo sabe, ¿sí? Y es un versículo muy conocido y es bueno que sea muy conocido. De cierta forma, expresa el mensaje del Evangelio a un grado general, si lo quieres ver así. Pero realmente el mensaje completo está cuando junta estos tres versículos, el 16 al 18. ¿Sí? Entonces, como lo hemos visto en la sesión pasada, estos tres versículos reflejan el versículo 16, es el modo en el cual Dios brinda salvación a la humanidad. El segundo versículo, el 17, te refleja la intención de por qué Dios decidió traer salvación a la humanidad. Y el versículo 18 te explica el estado del hombre, que es totalmente caído. Entonces vamos a enfocarnos en esas tres ideas. La primera siendo cómo, la segunda siendo por qué, y la tercera siendo cómo estabas tú, ¿sí? O cómo estábamos nosotros más bien. Me gustaría iniciar con un pequeño prefacio, nada más como aclarando algunas ideas que van a estar aquí presentes. No sé si tuvieron oportunidad de escuchar la compartición del pastor Aarón de Juan, era 1:11, si no me equivoco, 4 al 11, 9 al 11. Sí. No sé si me pudieran ayudar recordándome a qué se refería la palabra mundo cuando Juan lo utiliza. Mundo, la gente, el mundo caído. El mundo caído, ajá. Los que no eran creyentes. Los no creyentes. No era como a un sistema, porque no era como castidad, sino que era como un sistema en contra de Dios. Sistema en contra de Dios. Ok. Y los que estaban atacando Vamos a entenderlo como en oposición a Dios. ¿Sí? Los que estaban en oposición a Dios eran parte del mundo, ¿sí? Por decirlo de una forma. Cuando Juan utiliza la palabra mundo, tiene dos ideas que está buscando expresar. La primera es esta, más o menos como comenta, está finalmente hablando de las personas que están apartadas de Dios. ¿Sí? Y la segunda es literalmente. Si habla del mundo literalmente en el sentido de que, recuerda que para este punto estamos hablando con judíos. Los judíos tenían esta idea de que los que iban a ser salvos eran ellos, sí, los judíos. Entonces, cuando llega Jesús y le dice, de tal manera amó Dios al mundo, lo que está diciendo es para todos. ¿Sí? No está diciendo nada más para ti judío, sino está diciendo ahora esto está disponible para todo el mundo. ¿Sí? Entonces, cuando lo usa aquí, se entiende como de esa forma. La siguiente cosa que me gustaría como dejar así es qué es o la procedencia del amor. Entonces, como personas, nosotros seres humanos tenemos una cierta idea de que del amor que puede estar errado, que creo que ya se ha hablado muchas veces. Hay una cierta tendencia de amar a las personas buscando una razón por la cual amar a las personas. Si queremos buscar una justificación para amar a alguien, ¿sí? Es decir, yo amo a esta persona por X cosa, o es que esta persona es así, entonces pues es fácil de amar. Pero si tú no tienes ninguna justificación o razón de amar a alguien, realmente amar es algo difícil, casi imposible en nuestros términos humanos. Entonces, cuando estamos en la vida cristiana, reconocemos que el amor no es algo que produzcamos por nosotros mismos.
Es el amor de Dios que nos permite amar a los demás y que los demás nos amen a nosotros, pese a las dificultades que esto pueda traer consigo. Pero la pregunta se presenta: ¿de dónde se origina el amor de Dios al mundo? Si mi amor por los demás se origina de Dios, ¿de dónde se origina el amor de Dios hacia el mundo? Si realmente no es como que hay otro Dios que origine ese amor. Y la respuesta, como supongo que lo puedes como deducir más o menos, se origina de Dios mismo. El amor de Dios nace de Dios mismo porque Dios es amor. Sí, es la naturaleza de Dios amar. Entonces, ¿por qué Dios amó el mundo? Porque Dios es amor. Sí, porque está en su naturaleza amar, porque es parte de su carácter, es parte de quién es Él, el amar. Sí, entonces era un mundo que podía ser amado y naturalmente Él decidió amarlo. No fue amor por oficio, no fue amor por algo que hubiera justificado para que el mundo fuera amado, sino que fue amor que nació de Dios mismo y que se originó totalmente en Dios mismo y fue manifestado a nosotros. ¿Sí? Entonces, Dios amó y Dios ama porque Dios es amor. ¿Sí? Entonces, vamos al versículo 16. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Este versículo 16, en conjunto con el 17 y el 18, nos dan un significado y una interpretación más completa de lo que viene siendo el Evangelio. Es este amor que nos está siendo manifestado y está siendo expresado, es la razón por la cual tenemos comunión unos con otros y con Dios mismo. Si no pudiéramos tener comunión unos con otros si no tuviéramos comunión con Dios primeramente. El amor de Dios es un tema que tiene una tendencia a perder mucho su valor debido a que se predica muchas veces. Y generalmente está enfocado en esta parte de es bonito, te hace feliz, te llena, te satisface, es que Dios es amor. Sí, pero deja de lado todo el resto de la historia que dice Dios es amor, pero este amor es manifestado en el hecho de que ibas a morir. Y entonces este amor de Dios tiende a perder su valor por esos cuantos factores. Cuando lo vemos a la luz de cómo, cuándo y por qué, podemos recobrar el valor inmenso del amor de Dios y cuestionarnos a nosotros mismos con esta pregunta: ¿realmente estoy entendiendo este amor que fue manifestado o lo estoy viendo como parte de un oficio? Sí, Dios es amor y nosotros tenemos ese amor porque somos cristianos. Entonces, sí, amor igual a parte de ser cristiano. Pues sí, claro. ¿O realmente estoy entendiendo qué es el amor que Dios manifestó a mi vida? Sí, a la vida de los que me rodean. Entonces, el amor es algo maravilloso cuando entendemos que fue dado a un mundo que estaba totalmente caído y no tenía nada que pudiera o debiera ser amado. De hecho, el estado del mundo, se dice muchas veces que somos totalmente inmerecedores del amor de Dios. Y sí, es correcto. Pero más allá de ser inmerecedores, merecíamos lo opuesto totalmente. ¿Sí? No merecíamos amor, merecíamos condenación total. Eso es lo que merecíamos. Entonces sí, somos inmerecedores, pero estábamos aún peor que ser inmerecedor. ¿Sí? No nos habíamos ganado el amor de Dios, sino que nos habíamos ganado la muerte eterna. ¿Sí? Y entonces, cuando lo ves a la luz de esto, puedes entender aún más el valor del amor de Dios que fue manifestado. No es nada más un sentimiento, no fue un acto impulsivo, no fue algo que dijo, sí, yo amo porque yo soy amor y te voy a amar a ti. Sino que realmente es algo que tú y yo deberíamos asombrarnos al ser puesto frente a ello. Entonces, este amor de Dios tiene un propósito único que es descrito en estos versículos y es básicamente esto: aquellos quienes creen en Jesús no mueren, sino que tienen vida eterna. La condición del hombre presenta la introducción perfecta al remedio único que solo Dios podía proveer. Si el hombre no estuviera en total condenación, no habría nada de qué salvarlo. Entonces, el hombre está en total condenación, por ende eso da la oportunidad perfecta para que el amor de Dios sea manifestado en todo su esplendor. Y entonces me gustaría platicarte de 3 puntos donde este amor de Dios se ve manifestado en nuestras vidas.
La primera es en el regalo. La palabra que usa de tal manera, esta como partícula, enfatiza intensidad o la grandeza del amor de Dios. Significa el grado que, de la manera que, con el fin de. ¿Y cuál es ese fin o grado? La extensión del amor de Dios por el mundo fue medida por la extensión de su regalo. Esta palabra es traducida muy diferente en diferentes versiones de la Biblia, pero generalmente tiene también dos significados, como lo hemos visto muy comúnmente en Juan. Y básicamente te dice, te está midiendo cuánto, pero también te está diciendo cómo. Sí, las dos cosas. Entonces, cuánto y cómo es respondido a la luz de que dio a su Hijo. ¿Sí? Entonces, considera qué fue lo que dio Dios a la luz de este amor. Jesús es descrito como el Hijo unigénito. ¿Recuerdas que habíamos dicho que era unigénito? ¿A qué se refería con unigénito? Único en su clase. ¿Sí? Cuando decimos Cristo el Hijo unigénito, significa único en su clase. No había otro igual ni que se le pudiera acercar a Jesús. Sí, literalmente era único. ¿Sí? Y no hay otro igual. Jesús era el Hijo de Dios. Jesús era Dios mismo. Y entonces Dios se dio a sí mismo por nosotros. Y si lo consideras así es, ¿qué más puede alguien dar que a sí mismo por completo? ¿Hay más que puedas dar? Realmente no. Si te das a ti mismo por completo, ya lo diste todo lo que tienes. Y Dios se dio a sí mismo por completo por pecadores que merecían condenación. Si me acompañas a Gálatas 2:20. Te lo leo. Dice, con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Sí. Leon Morris dice, su amor no es un sentimiento vago y sentimental, sino un amor que cuesta. Dios dio lo que más valuaba. Sí, Dios se dio a sí mismo. Algo que hemos visto varias veces en otras reuniones es que lo más importante para Dios es Dios mismo. ¿Sí? Es lo más valorable para Dios, Él mismo. Y no es que Dios sea narcisista, no es que Dios ponga todas las cosas abajo y yo soy más importante, sino que realmente la creación funge porque Dios quiso hacerla. ¿Sí? Y entonces cuando consideras esto, Dios dio lo más valuable que Él tenía, Dios se dio a Él mismo, puedes decir, ok, tú estarías dispuesto a dar lo más valuable que tú tienes por alguien que no lo merece. ¿Sí? No lo merece, merece algo totalmente peor, algo horrendo. ¿Estarías dispuesto a hacer eso? Entonces, no solamente dio a su Hijo, sino que la forma a lo que lo dio demuestra aún más el amor de Dios hacia el mundo. Jesús no vivió una vida de comodidades, de lujos, sino que fue enviado a ser un trabajador en una carpintería, que era un trabajo, pues, no sé, de plebeyos o un trabajo de pueblerinos ahí, es un trabajo X. ¿Sí? Fue enviado a estar entre escribas y fariseos que estaban constantemente retándolo, juzgándolo, criticándolo, hablando mal de él, apuntándole, sí, haciendo complots contra él a ver qué podían hacer y qué no podían hacer. Fue enviado a pasar hambre, a estar cansado, a trabajar. ¿Sí? Fue enviado a una muerte lenta, dolorosa y de humillación. A eso fue enviado Jesús. No fue enviado a vivir una vida en gloria, no fue enviado a un palacio, no fue enviado a un lugar donde nada más se paraba en las mañanas a las 9, salía al balcón desde lo alto y empezaba a gritar, arrepiéntate, pecador, yo he venido a salvarte. No, sí fue enviado a hacer un trabajo, una obra, y esa obra es algo duro. Entonces, este regalo de gran magnitud tiene también otra muestra de su valor cuando consideramos que no fue dado
sino que es dado. Incluso hoy en el presente Jesús es dado al mundo. Cuando se dice que dio a su Hijo, no está hablando nada más de la muerte en la cruz, que generalmente tendemos a verlo como de esta forma, ¿no? Decimos, sí, dio a su Hijo Jesús en la cruz. Sí, pero realmente es todo, ¿sí? Todo el transcurso de la historia. Jesús es y ha sido el regalo de Dios al mundo desde el momento que el hombre fue echado del Edén. Si recuerdas, ahí en Génesis algo que veíamos es que en el momento que Dios confronta al hombre y a la mujer, da una promesa, que es lo que conocíamos como el protoevangelio, o sea, el primer evangelio, el evangelio prototipo, ¿sí? Y lo que veíamos es que ya en eso había una promesa de un Salvador. Tu simiente pisará la simiente de la serpiente. Esa es la promesa. Sí, y incluso en esa promesa ahí está Jesús. No es que Jesús fue dado nada más en este momento presente donde fue crucificado, sino que desde el comienzo, desde el momento que el hombre entra en ese estado donde necesita salvación, Dios ya da un regalo enorme. Entonces, no es solamente el momento de la muerte de Cristo, es todo el tiempo antes y todo el tiempo después. Este regalo ha sido y sigue estando disponible para todos aquellos que están dispuestos a aceptarlo. El segundo punto donde podemos ver el amor de Dios manifestado es en el plan de salvación. No se dice que el Hijo fue dado a todos aquellos que cumplieran con un set de reglas, requisitos, ni a aquellos cuyos pecados fueran menos malos o no tan horribles, o personas que fueran útiles para el reino, que tal vez a veces podamos llegar a pensar esto, ¿no? Sí, yo puedo aceptar el evangelio porque yo no soy tan malo, o porque yo me he portado bien, porque yo hago, porque yo no hago, porque esto, porque aquello, o a lo mejor porque, sí, es que a Pablo lo agarró porque Pablo estaba bien preparado. No, si yo fuera, pues yo también lo agarraba. Digo, se sabía 4 idiomas, tenía 4 ciudadanías, tenía dinero, tenía contactos, se podía mover, era bien avivado, muy proactivo. Sí, no es por eso. Se dice que el Hijo es dado a todo el que cree. Es la fe lo que salva el alma. Pero entonces se presenta esta pregunta. ¿Qué significa creer en Jesús? ¿Significa nada más decir, sí, Jesús, sí, el que se murió en la cruz? Yo lo conozco a ese. Sí sé de quién estás hablando. Así como Cristóbal Colón descubrió América y como, sí, el de los billetes, ¿cómo se llama? Sí, ¿de los billetes? George Washington. Sí, yo los conozco, sí te creo. Si me cuentas de ellos, sí te creo. Abraham Lincoln, sí. ¿Lo crees así también en Jesús? ¿Sí? ¿O realmente estás creyendo en quién es Jesús como una persona? ¿Sí? Spurgeon dice, es, en primer lugar, creer en Jesús, dar asentimiento firme y cordial a la verdad, que Dios en verdad envió a su Hijo, nacido de una mujer, para estar en el lugar de hombres culpables, y que Dios causó para poner en Él las iniquidades de todos nosotros, para que Él lleve el castigo debido a nuestras transgresiones, siendo hecho una maldición por nosotros. Entonces, creer en el Hijo implica estar totalmente firmes y certeros de que la sustitución de Cristo por nosotros es totalmente eficaz, sin dudar ni cuestionar su validez o verdad. Es afirmar que en Cristo la misericordia es sostenida por la justicia y la justicia es satisfecha por un acto de misericordia. Creer en Cristo implica también que primero debes de creer y reconocer tu estado como hombre. Si no reconoces el hecho de que soy un pecador que necesita salvación, estoy totalmente ahogado en mis pecados, estoy totalmente perdido y no tengo a dónde ir ni cómo salir de aquí. Si no reconoces eso, no estás creyendo en Cristo. Porque entonces no lo estás viendo como el Salvador que necesitas tan urgentemente. Lo estás viendo como, sí, Jesús. El que me enseñaba en la escuelita dominical, como 2 años, sí, me acuerdo de ese. Entonces, la esencia de la fe es la dependencia total en Cristo y esta obra expiatoria. Dejemos de lado cualquier otra cosa en que poner nuestra confianza que nos distrae
o nos hace perder el tiempo y pongamos nuestra confianza y dependamos totalmente de Cristo. El tercer punto donde podemos ver este amor de Dios manifestado es en la liberación. El pecado nos hace esclavos. No existe para el hombre una opción alterna a pecar si es que éste está por su cuenta propia. Si a todos nos dejaran así como ovejitas sin corral, todos, absolutamente todos, elegiríamos el pecado, sin excepción alguna. Todos elegiríamos el pecado. Cuando Cristo viene y revela al Padre, trae consigo o trae con esa revelación una nueva opción que el hombre puede elegir, que es creer. Es establecido que quien cree en Cristo no se pierde. El que ha creído en Cristo comienza a ser un seguidor de Cristo y dado a la promesa hecha, no morirá, o sea, no será condenado. Spurgeon dice, ¿qué es morir? Es perder toda esperanza en Cristo, toda confianza en Dios, toda luz en la vida, toda paz en la muerte, toda alegría, toda dicha, toda unión con Dios. Morir es perder toda unión con Dios. Aquel que cree en Cristo como su Salvador es un hombre salvo, no solo por un momento, sino durante toda su vida. En esta seguridad podemos descansar al depender totalmente de Dios y su obra. ¿Sí? La vida eterna es una posesión presente y eterna que no puede ser revocada. Si te das cuenta, hay una estructura interesante en el versículo 18 que vamos a pasar ahorita. No, es en el 16 más bien. Sí. Porque dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Sí? Entonces, otra vez, hay un uso de palabras que es específico que te buscan dar a entender algo. Si vives eternamente significa que no vas a morir. ¿Sí? Entonces, aquel que cree, aquel que ha sido salvo, no puede morir. Yendo al versículo 17. Dice, siguiendo con esta línea del pensamiento que establece el versículo 16, se expresa la intención de Dios ahora al enviar a su Hijo al mundo, siendo en términos simples el de dar a los hombres un ultimátum. ¿Crees en el Hijo o no crees en el Hijo? La venida de Cristo define el destino de todos los hombres y de cierta forma crea una separación. No es que Jesús viniera a juzgar el mundo, como dice el versículo, sino que a través de Él, el mundo que ya había sido condenado, ahora tenía una elección por hacer. Uno no puede ser neutral en esta edición, que es lo que podemos ver hoy en día, que se cree mucho. Si uno dice, no, yo nada, ni cielo ni infierno, yo pues me muero y ya, ahí quedo. ¿Sí? Entonces, hay solamente dos opciones. O crees o no crees. ¿Estás en luz o en tinieblas? ¿Eres salvo o estás perdido? Esta separación final solamente existe por el hecho de que hay un juicio. Entonces, la salvación y el juicio son dos temas, son dos cosas que son inseparables entre sí. Sin juicio no hay necesidad de salvación. ¿Sí? Sin salvación, el juicio ya está declarado. Si el juicio es condenación para todos. ¿Sí? Entonces, la naturaleza misma de su misión redentora ordenó un resultado negativo para quienes rechazaron su oferta. Es decir, Él extendió su mano, Él dijo, te ofrezco esto. Quienes rechazaron eso, su final, su destino es condenación. ¿Sí? Entonces, son dos caras de la moneda. Jesús no vino para traer salvación, pero el hecho mismo de la salvación para todos los que creen implica el juicio sobre todos los que no creen. ¿Sí? Hay una separación. Los que creen son salvos, los que no creen, por ende, son condenados. El ministerio de Jesús en la tierra y su obra en la cruz tenía como propósito proveer al hombre una forma de ser salvo. Pero con este camino a la salvación venía el juicio a todos los hombres. Entonces Jesús no vino a juzgar al mundo porque no era que el juicio fuera
decretado por Jesús, sino que la obra redentora de Jesús finalmente iba a definir el juicio de cada hombre. Sí, define el juicio de cada hombre. Sí. Versículo 18 dice, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La palabra clave de este versículo es creer. Sí, el que cree en él, el que no cree. Cristo murió para que el mundo pudiera ser salvo por medio de él. Pero hay dos implicaciones en esto. La primera es que el mundo estaba en un estado que requería salvación. Y la segunda es que la muerte de Cristo no salva automáticamente a todo el mundo. Si te das cuenta, no dice, y Cristo murió y todos fueron salvos. O Cristo murió para que todos fueran salvos. Sino que pone ahí una especificación. Dice, para que todo aquel que cree sea salvo. Entonces, ¿quiénes van a ser salvos? Los que creen. ¿Sí? Por ende, los que no creen son condenados. La muerte de Cristo trajo salvación al mundo, pero el requisito para obtener esta salvación es creer en el Hijo de Dios. Por ello, el que cree no es condenado y el que no cree ya ha sido condenado. El que cree no es condenado porque le es imputada la justificación de Jesús a su cuenta. Quiere decir que su cuenta ya ha sido saldada y por ende no hay condena, no hay consecuencia alguna para alguien que es inocente. Si se ha puesto inocencia en su cuenta, entonces no hay nada por qué enjuiciarlo realmente. Aquel que cree en Cristo no tiene razón por la cual ser condenado. Y esto es lo mismo que Pablo expresa en Romanos 8:21. Si me quieres ayudar a leerlo. (8:21) Empieza con por tanto ahora no hay condenación. No empieza con por tanto. 8:1, perdón. Uh-huh. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ajá. Entonces, date cuenta, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Sí? Y si recuerdas la idea que llevamos hasta ahora con esto que llevamos de Juan, es que finalmente cuando naces de nuevo, entras al reino, tienes vida eterna. ¿Sí? Estás unido a Cristo. Para aquellos que están en Cristo, no hay condenación. ¿Sí? Y me gusta también esta parte que como pone ahí también, que es como van de la mano los que andan no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Sí? Es decir, otra vez está haciendo como esta agrupación, ¿no? Esta diferencia. Los que están en Cristo andan conforme al Espíritu. Los que no están en Cristo andan conforme a la carne. Uno de los temas primordiales que hemos estado viendo también aquí es el fruto de una persona, es lo que revela o lo que refleja si realmente cree en Cristo. ¿Sí? Y ese fruto se refleja en cómo vives tu vida. ¿Cuál es tu cosmovisión? ¿Cuál es tu objetivo? Entonces, el que cree no es condenado porque le es imputada inocencia a su cuenta. Mientras tanto, el que no cree ya ha sido condenado. Este verbo ha sido está conjugado en tiempo perfecto, o sea, es decir, es continuo. Entonces, es algo que ha ocurrido y está presente en este momento. Esto es debido a que todos los hombres, desde el momento que Adán pecó, son condenados. ¿Sí? Toda la humanidad es condenada por el pecado de Adán. ¿Sí? Ahí en Corintios dice, por el pecado de uno, todos. ¿Sí? Por otro lado, debido a su incredulidad, el rechazo al regalo de Dios al hombre, se les ha cerrado la puerta al único camino a la salvación. ¿Sí? Es decir, todos los hombres estamos condenados por el pecado de Adán, pero el hecho de que yo rechace la oferta, el regalo que Dios ha provisto, lo que hace es, me cierra el único camino que puede salvarme. ¿Sí? Entonces yo estoy diciendo, no, yo estoy acá y estoy a punto de morirme, te está cayendo el piso, alguien me extiende la mano y me dice, ven, brinca a este lado. Y le digo, no, acá estoy bien. Aquí está chido, me gusta la vista.
Acá estoy cómodo, no hace calor. No, aquí estoy bien. ¿Sí? Entonces, ese rechazo es lo que hace que el hombre sea condenado. Porque si te quedas de este lado, obviamente te vas a caer. ¿Sí? Entonces, Leon Morris otra vez dice, su venida da a la gente la oportunidad de la salvación y los desafía a una decisión. Rechazar su buen regalo es llamar a un juicio sobre uno mismo. En Juan 5:24 se expresa esta idea donde el hombre pasa de muerte a vida al creer en Jesús, perdón. Nuevamente se enfatiza esta idea de que todos los hombres estamos condenados hasta creer en Jesús. Entonces, Juan 5:24 dice, en verdad les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Sí, date cuenta, ha pasado de muerte a vida. Entonces, ¿dónde están todos los hombres? En muerte. ¿Sí? Y el requisito para pasar de muerte a vida es el que cree. ¿Sí? La maldad y el pecado del hombre lo ha puesto en una condición donde está tan profundamente sumergido en el pecado que ni siquiera tiene una dirección a la cual avanzar para salir de este. Es decir, ni siquiera hay una forma o un camino que tú tengas que seguir o puedas seguir para decir, voy a salir del pecado. Si no fuera por Dios que está extendiendo su mano hacia el hombre y pone frente a él un camino por el cual salir, pone enfrente de él una puerta que dice, cruza esta puerta para ser libre. El destino de todos sería continuar totalmente envueltos y sin escapatoria ni esperanza alguna. Ese es el estado del hombre. Y ese es el estado de todos los hombres. ¿Sí? Es el estado en el que tú y yo estábamos o estamos. Sí, es el estado en que todo el mundo hoy por hoy está o estaba. ¿Sí? Y es por ello que es de tanta urgencia que prediquemos el Evangelio. Porque si te das cuenta, ahí mismo en Juan te dice, el que oye mi palabra, ¿sí? Y el que cree al que me envió. Son dos cosas. Para poder creer, hay que escuchar. ¿Y cómo van a escuchar las personas si no hay nadie que les diga? Entonces, por eso es de tanta urgencia y de tanta importancia y tan relevante el constantemente estar predicando esta palabra. Y no te estoy diciendo que te vayas acá a Timbuktu a predicar el Evangelio, sino te estoy diciendo que ahí donde estás, con las personas que te rodean, con el círculo de amigos o de compañeros en tu trabajo, en tu escuela, en tu servicio, yo qué sé qué estás haciendo. Pero ahí donde estás, esas personas están muertas o están vivas. ¿Sí? Spurgeon en una de sus predicaciones, en uno de sus escritos, hace mención de dos tipos de creyentes. Me gustaría aclarar, porque lo voy a mencionar un poquito, pero me gustaría aclarar nada más. No es que existan dos tipos de creyentes, sino más bien es dos tipos de personas que dicen que creen, pongámoslo así. Entonces, están los que creen en lo que concierne a Cristo y su historia. Creen en todo lo ortodoxo respecto a Cristo. Es decir, tienen toda la teoría. Se saben toda la Biblia, se saben toda la teología, se saben todas las historias, se saben todos los usos de las palabras, saben griego, es más. ¿Sí? O sea, si les preguntas algo, se lo saben. Tienen fe en toda la verdad escrita sobre Cristo. Y luego están también los que creen y confían en Cristo como su Salvador. Creen no solamente en quién es Cristo, si creen en toda la verdad, tienen toda la teoría, si creen en la palabra como una verdad, pero también dependen de Cristo para cuidar su vida, para salvar su vida y para guiar su vida. Tienen una relación personal con Cristo, una unión con Cristo. Spurgeon dice, me entrego completamente a la guía santa del Salvador. Creo que Él es infalible como director de mi espíritu. Siendo una unión con Él, llego a estar en Él. Su causa es mi causa es su causa. ¿Sí? Las palabras, el que practica la verdad, viene a la luz, encuentran su significado total al ser colocadas frente a esta pregunta. De la forma que el pueblo israelita encontró vida al ver a la serpiente de bronce, ¿nosotros estamos encontrando una vida nueva al ver a Jesús?
o lo estamos incorporando a la vida que ya tenemos? Entonces, hazte esa pregunta. ¿Encontré vida nueva al voltear a Jesús y creer en Él? ¿O lo veo y lo estoy incorporando a mi vida como un factor más, como un, sí, pues, escuela, trabajo, Jesús? ¿Lo estoy viendo así? Porque si lo estoy viendo así, entonces, luz roja, ¿sí? Tal vez necesitas escuchar el Evangelio unas cuantas veces más. Spurgeon dice, algunos de aquí son muy incongruentes, porque aunque no creen en Cristo, es decir, no confían sus almas en Él, ni se entregan obedientemente para servirlo, sin embargo, creen en Él que Él es el Cristo de Dios. Y si Él estuviera aquí hoy y te hablara, creería sus palabras, aunque no puedo decir que las creería tanto como para actuar sobre ellas. Es decir, si hoy, por alguna razón, Jesús cruzara esa puerta y te dijera, ven, algunos de aquí tal vez dirían, no, sí vamos. Y algunos de aquí tal vez dirían, no, hace frío. No quiero, estoy cansado. Es que no, tengo mucho trabajo esta próxima semana. No, es que sabes que esta semana pasada me estuve desvelando un chorro y ahorita tengo que tomarme una siesta de 20 minutitos, que tal vez se extienda 4 horas. ¿Sí? Y entonces hay una incongruencia. ¿Sí? Nota cómo Pablo hace uso de la palabra estamos en Romanos 8:1 arribita, reemplazando el creemos. No es un error de traducción ni un cambio de requisito. Es una misma idea que está siendo expresada. Creer en Cristo es entregar tu vida a Cristo completamente, de tal forma que toda tu cosmovisión cambia. Ya no vivo de acuerdo a mis ideales, de acuerdo a mis hábitos, de acuerdo a mis propósitos, de acuerdo a mis metas, ni deseos. ¿Sí? Eso ya no es relevante. ¿Sí? Su causa es mi causa es su causa. Todas estas cosas son reemplazadas por las de Cristo. Los ideales de Cristo, los hábitos de Cristo, los propósitos de Cristo, las metas de Cristo, los deseos de Cristo, la voluntad de Dios. En contraste con esto está la condición del incrédulo. Este es aquel que, 1, no reconoce su estado, no reconoce su necesidad de ser salvo, su forma de vivir está bien, o sea, yo estoy bien hoy por hoy, tranqui, no pasa nada. No tiene necesidad de una tal obra de salvación o de redención. ¿Para qué o qué? Yo estoy bien. O cree que Cristo no es el Salvador que necesita. Sí, que tal vez así como los judíos, sí que podemos ver aquí en la historia de Nicodemo, lo que decía Nicodemo es, pero yo ya cumplí la ley. Sí, yo ya me las sé todas. Yo soy de los 70. Si alguien me entrara al cielo por créditos, yo mero. No estaba reconociendo su necesidad de que Jesús le salvara. Tal vez reconocía el hecho de que necesitaba salvación, pero no reconocía el hecho de que necesitaba un Salvador. Él decía, yo me voy a salvar a mí mismo. Yo puedo salvar a mí mismo. Yo ya me salvé a mí mismo. El simple hecho de rechazar el testimonio de Cristo deja a estos hombres con la condenación que desde un inicio poseen. Y me gustaría terminar con unas cuantas conclusiones. Estos 3 versículos expresan el mensaje del Evangelio estableciendo la necesidad del hombre de ser salvo, el regalo de Dios al hombre por el medio del cual la necesidad del hombre puede ser satisfecha, y el corazón de Dios hacia los hombres que merecían ser totalmente abandonados. El mensaje del Evangelio que encontramos aquí es el mismo mensaje que tú y yo debemos recibir y compartir. Y es de mayor importancia, antes que salgas hoy con un final feliz, que te preguntes a ti mismo, ¿creo en Cristo como mi Salvador? ¿Creo en mi necesidad de ser salvo? ¿Creo que Cristo es quien me justifica? ¿Creo solo en palabras? ¿O realmente estoy confiando mi alma a Él? Por otro lado, tenemos una gran responsabilidad y un gran encargo en nuestras manos. A la luz de este evangelio fundamentado en el amor, te pregunto, ¿qué debe hacer uno? Y te respondo con 4 cosas que
creo que podemos empezar a hacer desde ya. Me dijeron una vez, esto era para ayer. Entonces, lo primero es, predica el evangelio a ti mismo cada día. Reconoce que eres un pecador incapaz de cambiar tu estado por tu cuenta. Reconoce que Dios ha extendido su mano para salvarte. Aférrate a la fe por medio de Cristo. Aférrate por medio de la fe a Cristo, más bien. Y vive tu vida obrando para la causa del evangelio. ¿Sí? Su causa es mi causa es su causa. ¿Sí? Lo segundo es, predica el evangelio a los que te rodean. De no ser por Jesús, no tendríamos la revelación del Padre. Si recuerdan en la lección pasada, decíamos que Jesús vino y uno de sus propósitos era revelar al Padre. Si el Padre no hubiera sido revelado, nadie conocería este otro camino, o este camino a la salvación más bien. Entonces, sin la revelación del Padre, no pudiéramos ser salvos. Y este es el estado que todos los hombres a quienes el evangelio no ha llegado están. Es nuestro deber y es de mayor urgencia que este evangelio de salvación llegue a todos los que estén a nuestro alcance. Y no solamente con palabras, sino con obras, con testimonio, con nuestras vidas. ¿Sí? En Juan dice, lo que hemos visto y oído, esto es lo que vivimos y predicamos. ¿Sí? Tercero, depende de Dios. ¿Sí? Nuestras vidas, almas y cuerpo dependen totalmente de Dios. Y eso es algo en lo que debemos descansar, debemos aprender a descansar. Reconocemos también que la vida de todos los hombres dependen de Dios, no nada más la nuestra. De la forma que yo no pude revivirme a mí mismo, aún sigo sin la capacidad de revivir a alguien más. Yo no puedo revivir muertitos. No puedo. No pude ni hacerlo conmigo mismo, menos voy a poder con otra persona. Solamente Dios puede hacerlo. Es mi deber compartir el evangelio y poner todo en manos de Dios. Dios es quien hace la obra de principio a fin. Y por último, presentar mis peticiones a Él. De decir, descanso en Dios, dependo en Dios, a realmente descansar en Dios y depender de Dios, hay una brecha enorme. Es algo que tenemos que aprender a hacer, es algo que es difícil. ¿Y por qué es difícil? Porque generalmente como hombres queremos tener el control de todas las cosas. Y buscamos controlar todas las cosas porque confiamos más en nosotros mismos que en lo demás realmente. Hay un cierto egocentrismo nuestro o orgullo nuestro que nos dice, tú hazlo porque a ti te va a salir bien. ¿Sí? Tú tómalo en tus manos porque tú lo puedes hacer bien. Si yo lo hago, va a salir. Y si yo lo hago, se va a lograr. Y entonces decir, descanso y dependo totalmente de Dios es tomar esta parte y tirarla a la basura. Y es difícil. Es muy difícil. Pero es algo que debemos de aprender a hacer y es algo que Dios por medio de su Espíritu nos capacita poco a poco, progresivamente, por medio de la iglesia, por medio de la palabra, por medio de la oración, a hacer. Sí, entonces por eso el cuarto punto es, presenta tus peticiones a Él. Con esto me refiero tanto en el aspecto de, no sé, mi familia aún no te conoce. Y yo quiero que te conozcan. Mis amigos aún no te conocen. Y yo quiero que te conozcan. O tal vez simplemente ayúdame a aprender a descansar en ti, a entender que yo no puedo hacer nada. Yo voy a hacerme responsable de lo que a mí me toca hacerme responsable, pero finalmente la obra la haces tú. Y yo voy a descansar en eso porque reconozco que tu voluntad es buena en gran manera. ¿Sí? Entonces, 4 puntos. Primero, predica el evangelio a ti mismo. Hazte estas preguntas, respóndelas, cuestiona de ti mismo y realmente di, ¿creo o estoy jugando a creer? ¿Estoy muerto o estoy vivo? ¿Sí? Predica el evangelio a los de afuera. La forma en la que vives es el principal medio por el cual el evangelio es predicado. Tercero, depende de Dios en todas las cosas, en todo aspecto de tu vida. Y cuarto, presenta tus peticiones. De la forma que el salmista, los hemos estado viendo todos los domingos, él oraba todo. Me siento así, es que yo quisiera esto, yo quisiera aquello.
Pero finalmente, al final de casi todos los salmos, tú puedes ver que el salmista dice, Dios es bueno. ¿Sí? Dios es misericordioso, el justo prevalece, mi confianza está en ti. ¿Sí? Tú eres mi porción. ¿Sí? Y entonces es algo que tú y yo debemos hacer un hábito de practicar, y te vas a dar cuenta que poco a poco esta parte de dependencia vas a irla soltando. Vas a dejar de decir yo lo voy a hacer y vas a empezar a decir Dios va a hacer lo que Él decida hacer y estoy bien con ello. Entonces con eso termino.